Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta segunda parte. Recuerden que estamos hablando acerca de las relaciones de poder. Para que quede bien claro, ya hemos explicado anteriormente todas las demás, ¿verdad? Que tienen que ver con relaciones de poder y justamente venimos con las estrategias de empoderamiento para que las personas que ya reconocieron o sabían que estaban en una relación de estas, logren salir, logren tener esas herramientas o al menos enrumbarse a tenerlas y poder tomar la decisión de una vida nueva. Chicas, ¿cómo están? Ana, Andre. Nada más aclarar que en el episodio pasado eran relaciones de poder y relaciones impropias. Correcto, perfecto. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Nos hemos pegado una hablada. Sí, buenísimo. En este intervalo. Andre, y entonces, ¿cuáles serían como las estrategias que recomendás para empoderar a ese tipo de personas, quizás? Bueno, aquí hay cosas importantes, ¿verdad? Tenemos que entender que los mensajes que las mujeres recibimos, que van lesionando nuestra autoestima y que van lesionando nuestras posibilidades de sentirnos con el derecho a tener relaciones distintas, más igualitarias y más equitativas, los recibimos desde que nacemos, ¿verdad? No es tan fácil como decir, bueno, yo hoy me empodero y listo, ¿verdad? Es un proceso que nos puede tomar mucho tiempo, pero porque además se ha construido como algo orgánico o natural, ¿verdad? Hemos creído siempre desde que nacemos por la forma en la que se construye el mundo, por la forma en la que se distribuyen las tareas, por la forma en la que somos socializadas, que los hombres tienen ciertos derechos que las mujeres no, ¿verdad? Y que las mujeres tenemos que ser más sumisas, ser obedientes, porque vean que incluso en los discursos de la iglesia se dice que el hombre es la cabeza de familia y el jefe de hogar. La cabeza es la que piensa. Y que las mujeres ponemos el corazón, el cuido, etcétera. Quiero decir, como un pequeño paréntesis, que las teólogas feministas han descubierto que esto no está descrito de esa manera en la Biblia, que aquí hay una interpretación muy cómoda para el patriarcado, pero que en los textos originales no se habla en esos términos. Y ellas lo explican muy bien, no es el tema de hoy, un día invitamos a una teóloga que nos cuente, pero es importante entender que estos discursos religiosos han tenido un impacto muy poderoso en las formas culturales en las que entendemos las relaciones, ¿verdad? Correcto. Y cómo somos las mujeres y cómo son los hombres. André, discúlpame para hacer otro paréntesis. Justamente André habla de esto en el podcast que ya tenemos desarrollado anteriormente de invisibilizadas en la historia. Ahí mencionaste un poco sobre estos textos bíblicos que fueron sacados de las Santas Escrituras. Entonces, ¿ok? Bueno, entonces, qué dicha que te acordaste de ese podcast, sí, muy bonito. Es súper importante que podamos entender que para poder reconocernos en una relación donde hay desigualdades en el ejercicio del poder, tenemos que hacer conciencia de cuáles son nuestros propios derechos. Y esto tiene que ver con responsabilidades en varias líneas, ¿verdad? ¿Cómo estamos formando y educando a las nuevas generaciones? ¿Verdad? Cómo les estamos trasladando el tema de los derechos de las personas y también cómo lo podemos interiorizar hacia nosotras mismas. En todas las relaciones de pareja pueden existir renuncias o pueden existir conciliaciones donde yo acepto postergar o renunciar a algo. Los llamados acuerdos. Claro, los llamados acuerdos, pero esto tiene que ser en una relación donde hay una correspondencia y la otra persona también está en disposición a negociar, postergar, posponer, renunciar, ¿verdad? Cuando eso no se da, cuando no es una negociación, que bien lo explica Marcela Lagarde en el libro de 10 claves feministas para la negociación en el amor, que por cierto es un libro súper recomendado porque nos explica
toda la historia del concepto del amor a través de las distintas civilizaciones y cómo llegamos hoy culturalmente a entender el amor desde ese lugar y por qué las mujeres tenemos tantas dificultades para negociar, que tiene que ver con lo que estamos hablando, el poder, el derecho, el sentirnos merecedoras. Y entonces, los hombres en general, ¿verdad? O en ciertas relaciones, consideran que pueden imponer sus reglas y sus solicitudes en una relación de pareja. Ahí estamos viendo que hay desigualdad. Puede ser que esta desigualdad no se exprese en otras formas de violencia, ¿verdad? Puede ser que no haya violencia física, puede ser que no haya violencia sexual, puede ser que no haya violencia patrimonial, pero cuando hay un ejercicio del poder desigual, sí hay un nivel de violencia emocional importante, porque le estoy diciendo a la otra persona lo que usted quiere o lo que para usted es importante, en realidad no lo es, o no lo es para mí, que soy realmente quien importa en este vínculo. Correcto. Wow. Y esto, vean los mensajes a los que nosotras nos sometemos desde muy pequeñas. Cuando una relación de pareja se termina, el cuestionamiento es ¿qué hizo ella? ¿Por qué no le pudo perdonar tal cosa? Ay, tan bueno él, solo que era mujeriego, pero era tan bueno. Es que era un excelente proveedor, ¿verdad? Entonces, siempre hay una responsabilidad en las mujeres cuando toman decisiones respecto de los vínculos, como si nosotras fuéramos malagradecidas, ¿verdad? O yo escuché muchas veces en mi casa que una tenía que agradecer que la quisieran. Wow. ¿Verdad? O sea, bueno, y es que eso viene muy atrás, ¿verdad? Demasiado atrás. Es muy fuerte. Ajá. Uno podría decir, claro, una tiene que ser agradecida de que la gente la quiera, de que alguien quiera estar con una, etcétera. Pero también la otra persona debería sentirse agradecida de que una lo quiera o la quiera, ¿verdad? Pero no es un mensaje en doble vía, es un mensaje para las mujeres. Usted debe sentirse agradecida de que la vuelvan a ver. Y si usted va a una fiesta de 15 años, Dios guarde, le diga a un muchacho que no si la invita a bailar porque pobrecito. Uy, ese pobrecito. Pobrecito, ¿verdad? Lo que le cuesta a los hombres sacar a bailar a una muchacha, no le diga que no. Y entonces nosotras quedamos en una situación donde lo que construimos a nivel cognitivo es que nuestros deseos no son válidos. Lo que nosotras aspiramos no es importante y que por encima del deseo y el derecho nuestro está el deseo y el derecho de la otra persona. Y eso lo hemos entendido orgánicamente porque así se nos ha expresado. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil llegar a una relación a poner límites. No es tan fácil porque nunca me han dicho que yo puedo hacerlo y que es justo que lo haga. E inclusive cuando se ponen, cumplirlos. Claro, también, esa es otra parte. Pero ves que es complejo porque nosotras tenemos que hacer todo un análisis retrospectivo de nuestra vida para poder entender por qué estamos en una relación de pareja que es desigual y que además se ejerce, hay un otro que ejerce el poder. ¿Qué es lo que yo he entendido que yo merezco y que yo valgo y desde dónde yo puedo negociar con esa persona para entonces poder hacer cambios? Porque también es importante decir, así como eso se nos ha naturalizado a las mujeres, también se le ha naturalizado a los hombres. Y renunciar al privilegio de la masculinidad no es algo fácil. Nadie quiere perder sus privilegios. Entonces, hay un trabajito que hay que hacer también en la construcción de esas nuevas masculinidades para que no ejerzan el poder de esa manera y para que entiendan que cuando se encuentran con una mujer que es vulnerable, ¿verdad? La opción no es aprovecharse de ella, sino ayudarle a que ella se sienta como un sujeto de derechos, que puede también participar de la negociación y decir qué es lo que quiere en esa relación. Eso es importante.
Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Verdad? Es que es complicado. Creemos que es muy simple, pero no es tan fácil darnos cuenta de que estamos en una relación desigual. Y además nos entrenaron para que eso nos resulte satisfactorio. Entonces muchas mujeres van a decir, sí, bueno, yo sé que él ejerce poder, pero de todos modos a mí no me importa. Yo no quiero salir de ahí. Lo empezamos a sentir pesado y mal cuando ese ejercicio del poder viene acompañado de otras formas de violencia. Pero yo sí creo que es importante como revisarlo y decir, bueno, ¿a qué cosas he renunciado yo que no me hubiera gustado renunciar? ¿Qué cosas se me ha pedido hacer que yo no quería o no hacer y que yo quería hacer, ¿verdad? Para entonces poder empezar a tener posibilidades de negociación con la otra persona y plantearle a la otra persona, bueno, yo creo que vos, ¿verdad? Has tenido el poder en esta relación, has dicho cómo se deben hacer las cosas, nos hemos acomodado a tus deseos y va siendo hora de que empecemos a equiparar esto y a equilibrarlo. Si hay muchas resistencias de parte de la otra persona, va a ser muy difícil que esa sea una relación en la cual nosotras podamos prosperar y sentirnos bien. Puede ser que la otra persona diga, bueno, vieras que yo no lo siento así, pero conversémoslo con un terapeuta o con una terapeuta, ¿verdad? Cuando hay ya otras formas de violencia que se expresan como violencia física, sexual, patrimonial, es muy difícil poder reparar eso y lo mejor sería salir huyendo, porque hay otros riesgos y hay un riesgo que es vital, perder la vida en una relación. Claro. Entonces, sí, creo que estas personas que se sienten en relaciones desiguales también necesitan sentirse muy apoyadas. Yo creo que las amigas, lo peor que podemos hacer es abandonar a nuestras amigas cuando vemos que están vulnerables. Okay. Tenemos que dejar de decir, ella está ahí porque quiere. No, ella está ahí porque no tiene otras opciones, porque no sabe que tiene otras opciones, porque no sabe a dónde recurrir, porque le da vergüenza pedir ayuda, porque le da vergüenza reconocer que está en una relación de sometimiento. Y esto yo lo veo con amigas queridísimas, súper feministas, pero que dentro de las contradicciones propias que tenemos los seres humanos, de repente nos cuesta tomar algunas decisiones que tienen que ver con nosotras mismas. Y lo peor que podemos hacer es dejarlas a su suerte. Tenemos que acompañarlas y decirles, mira, yo he visto esto. He visto que vos te sentís mal cuando ocurren estas situaciones. He visto que vos has renunciado a cosas que antes te gustaban mucho. Estás bien, ¿verdad? Necesitas algo. Yo te puedo acompañar, te puedo apoyar, te puedo escuchar o te puedo llevar a una delegación a hacer una denuncia también. Y te puedo prestar el sillón de mi casa para que tengas un lugar donde refugiarte. Es una responsabilidad colectiva, no podemos individualizarla tanto porque dejamos a la gente sola, ¿verdad? André, y ya hablamos un poquito sobre la educación, ¿verdad? Porque lo metiste también por ahí. Pero ¿cómo podríamos educar a las personas jóvenes para que puedan no solo visibilizar y estar alerta, exacto, ante una posible relación de estas y también para que eviten ser de estas personas, ¿no? Que más bien controlan y demás. Bueno, hay espacios, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto WEM, que se ha especializado en estudios de masculinidad, tiene espacios muy importantes para la formación de personas jóvenes, ¿verdad? Tienen grupos para adolescentes, para hombres adolescentes, donde se les da la oportunidad de poder revisar su masculinidad y entender el ejercicio de la masculinidad de otro lugar. Y no desde un posicionamiento arbitrario, autoritario, donde solo el deseo de ellos es el que rige o el que importa. Entonces, es importante, yo creo, que podamos revisar esas prácticas. Revisar, por ejemplo, como mamás, ya que el cuidado se ha depositado en las madres, que las madres podamos revisar, bueno, ¿qué de nuestras relaciones con los hombres nos ha parecido injusto? Entonces, ¿cómo no reproducir eso? Ser mamás que sí, somos cuidadoras y somos formadoras, pero desde la transformación y no desde la reproducción de aquello que a nosotras mismas nos ha hecho sufrir. Exacto. Poder revisar nuestra propia vida y decir, ok, sí, vieras que esto no fue bonito. Exacto.
Ese primer noviazgo donde se me manipuló para tener relaciones sexuales porque era la demostración máxima del amor, eso no fue bonito, yo no me sentí bien. Entonces, lo que le voy a inculcar a mis hijos e hijas es que su proceso en la sexualidad y en su desarrollo es valiosísimo y que nadie tiene por qué cuestionarlo. Ni tampoco se lo voy a cuestionar a otro para ejercer presión y coacción para que haga algo que no quiere o que no está preparada o preparado para hacer, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, como ir revisando desde nuestra propia experiencia de vida para poder transmitir lo bonito y lo transformador a las siguientes generaciones. Así es. André, y ahora que vos estás y que Majo te hizo esta pregunta, ¿vos crees que sea necesario? Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que la educación, pienso que la educación es la que va a cambiar el mundo en el sentido de que eduquemos de diferentes formas, ¿verdad? O que seamos ejemplos. No hay nada más contagioso que el ejemplo, ¿verdad? Yo veo que mis hijas, digamos, son mujeres súper empoderadas, súper bravas porque, entre comillas, porque las mujeres no podemos enojarnos. Desde el otro día le decía yo a alguien, es que no tenemos el derecho de enojarnos ni siquiera. Ajá. Porque si nos enojamos por algo que sí tenemos la razón, se nos tacha histéricas, bravas, exageradas. Sí, Karen de todo eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos que... Y a mí me dicen, ¿cómo haces? Y yo les digo, bueno, con la educación desde mi casa y con el ejemplo, ¿verdad? Siempre he dicho que no hay nada más contagioso, lo repito, que el ejemplo. Sin embargo, yo pienso que hay muchísimas mujeres que no tienen esas herramientas para decir y darse cuenta por todo lo que vos ya dijiste hace un rato, de que es sumamente difícil quitarse la venda y ponerse las gafas moradas. Yo siempre he dicho que eso es como el paso más difícil que hay, ¿verdad? Darse cuenta que hay algo malo en el sistema. Sería bueno implementar la educación género-sensible desde el kinder. O sea, cambiar todo este sistema educativo que además está obsoleto de muchas formas, pero sino también ayudar desde el kinder a que las niñas, niños y niñas crezcan viendo otros tipos de educación con respecto a lo que somos nosotros como individuos e individuas. Claro que sí. A ver, las feministas han planteado en materia educativa que es fundamental la transversalización del enfoque de género en el sistema educativo. Y esto desde que se empieza la institucionalización, que puede ser desde los 2 años o antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay estudios, y de estos estudios habla Christine Lagarde, que ha sido directora del Fondo Monetario Internacional, que demuestran que las chicas a partir de los 6 años se sienten menos inteligentes que los hombres. ¿Esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el mundo educativo, con cuáles son los referentes en el mundo educativo de éxito, de inteligencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos que en los espacios educativos y en la cultura en general hay una exaltación de lo masculino, de los hombres como héroes, ¿verdad? El príncipe que salva a la princesa, pero también en el mundo de la ciencia, en el mundo de la literatura, en el mundo del arte, hay una exaltación también de lo masculino. Y por eso muchas mujeres a lo largo de la historia han tenido que utilizar seudónimos masculinos para ser tomadas en cuenta, o que sus maridos firmen por sus obras para que reciban los premios, etcétera. Entonces, crecemos creyendo que las mujeres tenemos menos capacidades que los hombres, y por eso también se ayuda a perpetuar el sistema patriarcal, ¿verdad? Y se ayuda a perpetuar la misoginia, ¿verdad? Entonces sí, hay que hacer cambios significativos en el sistema educativo, desde la integración de mujeres autoras en los textos, el reconocimiento de historias de vida en la historia. Por ejemplo, si nosotras revisamos la historia de América Latina, se nos habla siempre de Simón Bolívar como el libertador de América Latina, pero poco o ningún reconocimiento se hace de Manuelita Sáenz, que fue la que ideó con él toda la estrategia de liberación de América Latina y le salvó la vida 2 veces a él. Y a ella le decían la liberadora del libertador. Eso lo habíamos hablado en aquel programa, ¿verdad? Entonces, no le hacemos justicia realmente
inherente a la producción de las mujeres en la humanidad. Y eso perpetúa el patriarcado. Entonces, obviamente, todos estos elementos, por eso es que es tan complejo cuando hablamos de que las mujeres resolvamos las cosas en las relaciones de pareja, o es tan superficial y falso decir una mujer está en una relación de violencia porque quiere estar ahí. No quiere, a nadie le gusta que lo violenten, ¿verdad? No quiere estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay toda una construcción social que nos lleva a pensar que nosotras no nos merecemos otras formas de vivir, ni otros tipos de relaciones de pareja. Entonces hay que, sí, formar a las niñas y los niños en experiencias de pareja distintas, donde lo prioritario no sea el ejercicio del poder. Pero también eso tiene que ver con una sociedad capitalista donde se sobrevalora el tema del poder, del liderazgo, ¿verdad? El poder es una cosa tan circunstancial que no necesariamente te va a dar felicidad ni te va a dar satisfacción en miles de áreas de la vida. Las mamás y los papás tenemos que saber decidir cuáles son las batallas que vamos a tener con nuestros hijos e hijas. No podemos nada más ejercer la autoridad. La autoridad sin empatía, la autoridad sin otros procesos emocionales, solo genera desconexión y que nos tengan terror y odio. Y que después busque a alguien que igual me esté dando, ¿no? Claro, y muchas de esas relaciones se terminan reproduciendo, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que deben ser más valoradas en esta sociedad. Pero sí, creo que hay un papel también fundamental de las instituciones del Estado. Esa era, qué bárbara, Andrea, esa era la que seguía. Donde tienen que haber espacios de acompañamiento. Si sabemos que el tema de la violencia hacia las mujeres, que su base es el ejercicio desigual del poder, es una pandemia mundial, y ahora tenemos las herramientas para reconocerlo, ¿verdad? Entonces también hay responsabilidades de los gobiernos. Cuando los gobiernos se comprometen con el objetivo número 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se establece desde Naciones Unidas y que habla de la igualdad y de la equidad, entonces tienen que generar espacios para que las mujeres podamos también resolver nuestros temas afectivos y emocionales. Ok. Y para revisar nuestras propias historias. Y tienen la obligación de generar espacios para que los hombres ejerzan masculinidades distintas. El otro día hablábamos con la abogada. Con Nancy. Con Nancy, qué mujer más espectacular. Es divina. Sí. Hablábamos con ella y ella decía que las leyes existen. Los tratados, los convenios. El problema es que las personas, ¿verdad? Desde su educación o desde su mentalidad, siguen siendo patriarcales, misóginos, machistas, violentos. Entonces, a la hora, digamos, de un juicio, por ejemplo, no nos vayamos muy largo, y yo siempre digo el nombre de este hombre, pero es Marcel, el jugador de fútbol. Siempre lo digo porque es que no me lo puedo creer. O sea, las leyes están aquí y no las implementan. Entonces, a veces también... Bueno, imagínate. Entonces, yo digo, sí está bien que las leyes existan, sí está bien que todas las instituciones se comprometan, pero en realidad también que se apliquen, porque, ¿verdad? A veces eso existe, pero no se aplica. Entonces, más que bueno, obviamente necesitamos los cambios estructurales en el sentido de que necesitamos que las instituciones se comprometan, los gobiernos, los estados, todo el mundo se comprometa, pero que de verdad se cumplan. Qué difícil esa parte. Porque claro. Es la renuncia de ese lugar de privilegio. El derecho no es una teoría ni una ciencia exacta. El derecho es una ciencia social, ¿verdad? Y ahí es muy importante recordar el contrato social que planteaba Rousseau. Es decir, las sociedades viven a partir de contratos de convivencia y las leyes son esos contratos de convivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que sin la herramienta de la ley, el avance cultural es mucho más lento. Por eso es importante que existan los convenios, las normativas y empezar a empujar y a obligar para que se cumplan de esa manera. Y quisiera decir algo respecto de lo que vos hablabas antes
del tema formativo, ¿verdad? Y yo creo que hay una responsabilidad fundamental en quienes tenemos este tipo de espacios, ¿verdad? O sea, tener una tribuna para poder hablar, sensibilizar, formar, etcétera, Es una es una responsabilidad enorme, pero es un enorme privilegio también, ¿verdad? Porque son formas de ir transformando nuestros espacios más cercanos y eso no lo podemos menospreciar, ¿verdad? No es solo la política pública, es qué hago yo en mi espacio más cotidiano. Digamos, y aquí es un ejemplo y saliéndome del tema completamente, pero el otro día que decían lo del color piel. Ajá. Algo tan sencillo como el color piel, ¿verdad? Que ves ahora a las niñas o maestras, ¿verdad? No, el color piel no existe, ¿verdad? O qué tipo de color piel, porque hay varios, hay toda una gama. Exacto, sí, no es solamente uno, ¿verdad? Que era como el rosadito beige o nude, no sé. O también ese que decían, es que si a usted le gusta es porque le pega. ¿Verdad? Cosas así tan sencillas que hacen que después el día de mañana Sí, los que se las gustan, mujeres- los que se pelean se gustan. Ajá, cosas así, ¿verdad? Esas cosas se van rompiendo y son gracias a esas personas, a las y los educadores que están ahí. Eso también hay que rescatarlo, ¿verdad? Y que la educación no es solo desde los espacios formales. Mucha de la educación es desde los espacios informales. Por eso, por ejemplo, tener personas generosensibles en la producción del cine es fundamental, porque el cine, la televisión y todo producto cultural genera pautas del comportamiento en las relaciones, Claro que sí. ¿verdad? Entonces, así como nosotras crecimos aspirando Y programación al mental. príncipe azul, podemos tener ahora chicas aspirando a ser autónomas e independientes y no a esperar que un príncipe las salve, Exacto. ¿verdad? Entonces, es fundamental qué es lo que se hace en la cultura y quiénes inciden en esos espacios culturales. Exacto, que justo lo decía Javi en el podcast pasado, de que él desde su trinchera tiene la posibilidad de estar con muchas personas menores de edad, ¿verdad? Muchos niños y niñas como de 12, 13, 14, y entonces él dice, desde ahí mis cuentos ahora van a tener un tinte diferente, ¿verdad? Claro. Y André, ya para terminar, como estábamos hablando fuera de cámaras, que muchas veces se sabe en instituciones que está pasando algún caso y lo que hacen es taparlo. Entonces, ¿qué papel deben jugar las instituciones como el lugar de trabajo, las escuelas, el gobierno, en la identificación y en el manejo de este tipo de casos? Bueno, lo que decíamos antes, ¿verdad? Si estamos apostando al objetivo 5 de los ODS, que tiene que ver con la igualdad y la equidad, tenemos que generar mecanismos para que eso se dé en todas las instancias y en todos los niveles. Desde los espacios de protección de las mujeres y acompañamiento a nivel emocional, ¿verdad? Para que puedan tener otras herramientas para enfrentar la vida, hasta el trabajo con la masculinidad, ¿verdad? Pero también es cierto que hay cosas que las instituciones deben dejar de hacer, deben dejar de seguir protegiendo a abusadores, dejar de seguir protegiendo a los acosadores, a las personas sexistas, a aquellos que hacen, como contaba ahora Ana Belén, bullying por corporalidades diversas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que obligarlas a cambiar y hay una responsabilidad en las instituciones. Sí, y apoyar, llamamos, por ejemplo, qué sé yo, casos que se han dado, que un profesor, por ejemplo, es denunciado por acoso y lo que hacen es trasladarlo a otra institución. Claro, por supuesto, a otro puesto, ¿verdad? No podemos tomar así con desprecio los datos que ofrece la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, donde dos de las instituciones que más denuncias de acoso sexual tienen son el MEP y la Caja. O sea, las que están llamadas al cuidado y la protección y la formación de las personas, ¿verdad? Claro, ahí podemos después ir hilvanando quiénes ejercen el acoso, que es una forma de ejercicio del poder muy desigual, ¿verdad? Hacia quiénes lo ejercen, en qué circunstancias, y nos vamos a dar cuenta que mucho tiene que ver con la vulnerabilidad de la otra persona. Pero no puede ser que sean estas dos instituciones, con todo lo que eso implica, las que más denuncias de acoso tienen. No, eso es impensable, ¿verdad? Eso tiene que corregirse y hay una
obligatoriedad en las jerarquías de estas instituciones de tomar medidas mucho más severas y de cumplir con la norma para que esto no pase, pero también de propiciar el cambio cultural en las relaciones interpersonales. Así es. Ay, Mau. Chicas, Muchas gracias. muy exacto. Muchas gracias, André. No sé si les quedó alguna pregunta, porque de mi parte, No, bueno, de todo nuestra parte bien. todo está. Sí. Muchísimas gracias, chicas, No, André. por el espacio, por los temas, por el alcance, porque yo de verdad creo que estos son espacios transformadores. Sí. Y nosotras también, ¿verdad? Por eso, muchas gracias, André. Bueno, como ya ustedes lo saben, ella es Andrea Cuenca Botey, psicóloga, también activista feminista. La pueden encontrar en sus redes sociales y en WhatsApp, que justamente ahorita no lo va a pasar, ¿verdad? El WhatsApp es el 88229891 y en Instagram, Andrea CB Quinta Esencia. Excelente, y también lo van a encontrar en sus pantallas. Bueno, Ana. No, yo encantada, André, de verdad, siempre es un placer. Qué dicha que siempre nos dice que sí, porque es una sabiduría con brazos y piernas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, André. Perfecto, nos vemos. Muchas Por gracias. acompañarnos de nuevo, como dijo Ana, gracias por decir que sí, ya sos parte del equipo. Desde hace rato, ¿verdad? Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios o bien a través de nuestras redes sociales. Esto es Blume Latinoamérica desde Pepso Producciones y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.